bienvenido a su programa. Es un gusto poderles acompañar en el análisis de esta noche con temas destacados, especialmente en materia económica. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Es un gusto saludarte a ti y por supuesto que es un gusto saludarle a usted en casa. Claro, y es que vaya si no es en materia económica, porque es que aquí en Guatemala parece que hay que hacer ya magia, conjuro y no sé qué más para que alcance el dinero. Porque hablaremos en primera instancia del alza a la canasta básica y a la canasta básica ampliada. Es que ya no se puede. Ya no, veremos entonces qué tanto se ha modificado y también cuáles son las expectativas que se tienen para los próximos meses. Comenzamos con el análisis. Perfecto, vamos entonces. Una familia requiere de 6.985 quetzales con 80 centavos para adquirir alimentos, bebidas, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, transporte, bienes, servicios, entre otros. El aumento que registró el INE en septiembre fue de 29 quetzales con 88 centavos. Como les comentaba, los principales productos de la canasta que mensualmente le damos seguimiento reflejan una variación al alza. Encontramos la cebolla, el ejote, el gas propano, que para el mes de septiembre tuvo una variación al alza. Tal es el caso del tomate, pasas de tomate, machete. En cuanto a los combustibles, encontramos el diésel con una variación, el brócoli, servilletas de papel, margarina. Esos son los principales productos que dentro de nuestro seguimiento han reflejado un alza. Por aparte, 18 productos de los 34 que componen la canasta básica alimentaria sufrieron un aumento de precio, tales como la cebolla, el tomate o las sandías. A septiembre, dicha canasta registra un valor de 3.025 quetzales con 55 centavos, mostrando un aumento de 12 quetzales con 94 centavos. Asimismo, el poder adquisitivo del quetzal se ha reducido y se encuentra en 66 centavos, es decir, lo que usted compraba en 2010 con un quetzal, ahora requiere de un quetzal con 34 centavos para adquirir el mismo producto. Y bueno, vaya si esto no es dramático, vamos a empezar, si me lo permite, Sandy, claro, y televidentes, de una manera un poquito distinta hoy para que entendamos de mejor manera con los datos que siempre son importantes, y quisiera pedir por favor a nuestra producción que iniciáramos con ellos para que entendamos cuál es el impacto de lo que estamos hablando. Sandy, la canasta básica alimentaria contiene, en primer lugar, hay que decirlo, 34 productos y cuantifica los alimentos sugeridos para un hogar de 4.77 miembros, digamos de 5 personas, ¿no? Que cubriría el requerimiento energético de 2.262 calorías, lo mínimo para una familia. Ojo, primera aclaración, cuando hablamos de canasta básica es solo comida, básicamente. El costo total de la canasta básica alimentaria está estimado en 3.025,55 al mes y el salario mínimo es de 3.000 quetzales. O sea, ya ahí empezamos bastante mal. Claro. También se cuantifica el costo de la canasta básica ampliada, que se define como el conjunto de bienes, el conjunto de servicios que satisfacen a una familia. Por ejemplo, fuera de la alimentación, lo que es el vestuario, lo que es la salud, el transporte, la recreación, la cultura. El costo de esta canasta básica ampliada al mes en 2021 es de 6.985 y el 43.31% es utilizado para el consumo de alimentos. Quiere decir que tienes que ganar prácticamente $1.000. ¿Quién? ¿Quién y cómo? Aquí en Guatemala, en la generalidad de la situación real que tenemos en este país, es que ya no se puede. Ah, bueno, y una cosa más. Aparte, lo decíamos ayer, va a subir el gas, va a subir el combustible, va a subir la canasta básica. Bueno. El panorama cada vez es más complicado, Julio, porque vemos entonces aquí cómo estuvo septiembre, octubre. Pues bueno, ya se esperan estos incrementos en algunos productos y servicios derivados del petróleo y por la situación también que se está dando. ¿Qué vamos a hacer al final, Julio? Porque mira, aquí estamos contabilizando, bueno, el salario mínimo, ¿cuánto es? Comparémoslo con la canasta básica alimentaria y con la canasta ampliada. Apenas alcanza. Y si solo una persona trabaja, porque aquí que recordemos, hay hogares donde no está mamá y papá, hay hogares donde hay madres solteras, padres solteros también, padres que se tienen que hacer responsables de sus hijos, donde ni siquiera se llega a un salario mínimo. Entonces aquí empezamos a ver que hay privaciones de los servicios básicos y también
se da entonces la situación alimentaria. Yo no puedo, por ejemplo, para poderme nutrir, comprar ciertos alimentos, entonces lo que me vaya alcanzando y no necesariamente me está generando a mí entonces una nutrición. Es que a ese punto vamos. Si hablamos de la canasta básica, digamos que, démosle un poquito de beneficio a la duda, equiparada pues a lo que es el salario mínimo, aunque lo sobrepasa por unos cuantos quetzales. Significa que esa familia, así sea de 3 miembros, papá, mamá e hijo, no va a tener oportunidad de tener un servicio de agua, un servicio de luz, de pagar un teléfono, de pagar el transporte, o en todo caso, si lo tiene que pagar, entonces esta canasta básica, porque es básica, fundamental, se va a sustituir por una canasta ya no básica, sino que con lo mínimo. ¿Y qué es lo mínimo? Entonces, ahí es donde empezamos a entender por qué hablamos en Guatemala de un país con tanto problema en lo económico, en lo social, y empezamos a hablar, y esto aquí en las áreas urbanas. Ahora, imagínate en el interior de la República, desnutrición crónica aguda, ahí la tenemos, presente con esta situación. Pero es que no hay una competencia de precios. O sea, la competencia aquí es por subir, no por beneficiar al consumidor. Exacto, Julio. Difícil el panorama porque son cuestiones que estamos viendo, por ejemplo, en la canasta básica, cuestiones fundamentales. En la canasta ampliada dices tú, bueno, tal vez en la recreación pues no me voy a poder recrear. Y es algo que también es necesario, Julio, para la vida de un ser humano. Sí, exactamente, entonces, y los servicios no se digan también. Entonces, aquí realmente es de ver el tema de los precios, ver de qué forma también se tiene un mayor control para evitar de esta manera que en algún punto exista la especulación, por ejemplo, porque estos son precios que nos sugieren, ¿no? Y que según los registros y las supervisiones que hace el INE se logran evidenciar, pero a veces también consigues precios, Julio, que son más elevados, entonces ya no van a ser los 3,000 y fracción que se tiene aquí, sino que puede subir más. Entonces, también hay que ver este punto. De susto, ¿no? Porque en esto tengo cierta práctica. No es posible que te estén pidiendo 20 quetzales por una papaya. O sea, estamos hablando de una fruta en un país tropical que se produce en cantidad. Aquí hay otro problema, y es el que no queremos ver. La papaya no cuesta eso producirla, obviamente, sale mucho más barata. Y quien la produce también le pagan poco. Aquí el gran problema es que entre este productor y nosotros están los famosos intermediarios. Y en esa situación de ir a comprar, de trasladar y de revender es donde se viene el alza. ¿Y quién controla esto? ¿Quién pone un alto en esta situación? ¿O quién en todo caso hace algo para que podamos nosotros los guatemaltecos de alguna manera subsistir de una mejor manera? En un país con falta de oportunidad, con falta de trabajo, con falta de tantas cosas, la canasta básica se dispara a la estratosfera literalmente. ¿Qué proyectos para ayuda en los hogares, Julio, podrían irse estableciendo también? Porque aquí se necesita también, y mira, en un panorama como en el que estamos desde el año pasado, con el tema de pandemia también, a nuestros gastos hay que agregarle también el tema de las mascarillas, la seguridad, de bioseguridad, el alcohol, ya sea en gel, en líquido, y todas estas medidas entonces que tenemos que implementar, porque lo decimos, ¿no? Desinféctese constantemente, lávese las manos, utilice mascarilla, pero ¿y si ni para eso alcanza? ¿Dónde metemos precisamente la caja de mascarillas para que pueda aguantar 3, 4 días en una familia de 3, 4 o 5 personas, que de pronto hasta ni va a alcanzar por esos 3, 4 días porque en teoría pues no las puedes estar usando tanto tiempo, las tienes que cambiar constantemente, pero ya esto parece una cuestión utópica. ¿Qué podemos hacer? Sí, hay cosas que se pueden hacer y lo que se puede hacer en primer lugar no viene dado tanto de nosotros los guatemaltecos, sino que viene dado de las autoridades. Aquí hay que pedir la intervención directa de lo que es el Ministerio de Economía, de lo que es el Ministerio de Energía y Minas y algunas otras instancias, correcto, la DIACO precisamente. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer aquí, y el Congreso de la República, con aquella ley precisamente para la libre competencia, donde la competencia sea para que yo venda más, tengo que dar el mejor precio, y eso significa bajarle más que a los demás, y ahí entonces probablemente ya no vamos a ver esa alza tan grande, sino que en todo caso una nivelación de precios. Y algo que ya lo dijimos ayer, pero perdón, no sé si se van a atrever a hacerlo, temporalmente bajar el costo o al menos la recaudación parcial o total, 2, 3 meses de ese impuesto que se utiliza en las gasolinas, al menos de uno de los 4 o 5 impuestos que tiene la gasolina. ¿Ampliamos los datos? Distribución. Sí, ¿ampliamos los datos? Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, vamos a verlos ahí en pantalla porque es que esto de verdad
da miedo, ¿no? Y lo que tenemos aquí es que otro tipo de factores que influyen también de manera directa en la canasta y el alza de su costo es que actualmente podemos destacar que los combustibles para arriba y como todo se transporta a través de la vía terrestre, pues aumenta, ¿no? Para ciertos productos, Sandy, Guatemala no maneja lo que para muchos especialistas en economía podría ser una posible solución al alza incontrolable de precios, es decir, una ley que regule los precios. Esto además beneficiaría a la denominada, al menos teóricamente, libre competencia y también beneficiaría de manera directa a nosotros que somos los consumidores. Es absolutamente necesario que instancias débiles actualmente como la DIACO adquieran un papel más protagónico en defensa de los guatemaltecos y, ¿por qué no?, llegar a la defensoría, procuraduría, o no sé cómo se le va a llamar, del consumidor. Es necesario también, Julio, porque con esto vemos en evidencia una vez más que al final los consumidores nos están dejando entonces por un lado, porque por ejemplo vemos el salario mínimo que también cuando se reúne la comisión, bueno, es un tema en el cual hay debate. Y que no aumenta, ¿no? Exactamente, sí, pero se aumenta el precio de la canasta básica y la canasta ampliada. Entonces, ¿qué nos toca como consumidores? Bueno, si quiere comer, cómpralo así, sí, tenga o no tenga y mire cómo lo hace prácticamente, porque tampoco tenemos un auxilio de ver alguna posibilidad de establecer entonces supervisiones para verificar que los precios de verdad sean justos. Así es, y de esta forma también ver de qué manera también se le ayuda al consumidor, Julio. Aquí los que estamos al final de la cadena somos los más afectados. Por eso decía al principio, aunque parecía de broma, pero lo digo muy real, es que hay que hacer prácticamente casi que ecuaciones mágicas y fantásticas para poder hacer que los salarios alcancen a efecto de cubrir toda esta situación. Y esto que no estamos hablando, imagínate que una familia, mamá, papá, y que tengan un bebé, ese bebé van a estar pañales, van a estar otro tipo de cuidados, otro tipo de productos, que esto es impensable. ¿Qué es lo que hace la gente? Entonces, bueno, no puedo comprar carne, prescindo, me paso al pollo o cerdo. No puedo comprar el cerdo, me paso al pollo. No puedo comprar el pollo, me paso a las verduras, pero ¿qué va a comer después? Aire, agua. O sea, ya no, esto es imposible. Aquí tiene que haber alguna intervención directa de las autoridades competentes para esto. ¿Para qué? Para rescatar un poco esta economía tan maltrecha del guatemalteco. Imagínate, entonces estás haciendo magia con el dinero para que te alcance por lo menos para la canasta básica. ¿Qué pasa si te contagias del COVID-19? Hombre. Donde el nivel de hospitales, también la cantidad de pacientes que están en los hospitales públicos está complicada. Opción de ir a un lugar privado no hay. No, no existe. Y si no hay espacio para recibirte en los hospitales nacionales, bueno, prácticamente te mueres, ¿no? Te mueres, ¿no? Sí, literalmente. Qué difícil. O sea que después, si con esto finalizamos, queremos que no sea un país violento, donde no haya tantos fenómenos sociales que nos afectan y nos golpean. Cuando tenemos fenómenos, en este caso económicos, macroeconómicos y microeconómicos, que no estamos viendo de alguna forma que se estén atendiendo. Se lo dejamos ahí para su mejor no sé, análisis en casa. Y mientras tanto, después de este terrorífico tema, vamos y regresamos, pero es que el segundo no está menos duro que este. No, Julio. Vamos a hablar acerca de dos agentes de la Policía Nacional Civil que quedaron ligados a un proceso, pero ¿por qué motivo? Bueno, le va a sorprender, pero al regresar damos esta información. Está bien, claro que sí, con mucho gusto. Por favor, entonces, no cambie, porque recuerde que nosotros somos a la medida. Sandy, he de decir que lo que vamos a analizar no es grave, es gravísimo, porque estamos hablando en primer lugar, para un contexto rápido, de una niña, literalmente una adolescente de 13 años con alerta Alba Kenneth, y que dos agentes del Departamento de Investigación Criminal de la PNC rescatan y van a trasladar para llevarla a su casa, pero en el camino resulta que se da una agresión sexual, una niña de 13 años. Un hombre y una mujer son los agentes. La mujer se baja del carro, el hombre iba en estado de ebriedad, según se hace constar en la denuncia, empieza a manosear los senos de la niña, empieza a manosear sus piernas y se transforma en una situación de una agresión sexual. Perdón, pero es que esto es indignante. Y ahora, pues están ligados a proceso. Y yo diría algo, Sandy, como esto es grave, gravísimo,
pues que les caiga todo el peso de la ley. Totalmente, Julio, porque imagínate, realmente sabemos y cada quien debe conocer entonces qué es una agresión sexual. Así es. Un policía no puede decir es que no sabía, discúlpenme, pero vamos a los hechos. Pero aparte de esto, Julio, que esta adolescente, esta niña, pues bueno, estaba siendo rescatada. Vaya, qué rescate, Imagínate, ¿no? Qué rescate. Y que ahora entonces los agentes cometan esta situación. No, es que esto es aún más grave la situación, porque la agresión sexual es condenable, sinceramente. Pero aparte en un contexto donde estaba en un rescate, imagínate, los padres preocupados porque la niña no aparecía y estaba la alerta Alba Kenneth. ¿Correcto? Bueno, los policías van, en teoría, bueno, los salvadores, ¿no? De poder encontrarla, ubicarla y poderla regresar con los padres. Eso es lo ideal. Sí. Pero no aprovecharse de la situación y de la vulnerabilidad de una menor de edad. Y aparte de esto, Julio, también vamos el actuar de la otra gente, porque imagínate, siendo mujer, ¿cómo Vaya no te vas solidaridad. exacto, Sí. no te vas a indignar también y no vas a decir, bueno, eso no es correcto? Aparte de eso, los policías también tienen un juramento, Julio, y deben actuar con la legalidad, pero sobre todo protegiendo a la ciudadanía. ¿Y qué hizo? Bueno, indignante, mejor me bajo. No, hombre. A Y ver. deja ahí no, yo no entiendo de verdad esta sociedad. Aquí hay cosas que yo supongo ya, ¿no? La Oficina de Responsabilidad Profesional, la Inspectoría de la PNC y ojalá la Inspectoría del Sistema Nacional de Seguridad, si es que se están movilizando en esto, ya estén investigando. ¿A qué me refiero? ¿Cómo es que estos dos agentes que son encargados de trasladar bajo la custodia y la protección a esta menor de edad, en primer lugar, ¿cómo justificas que el hombre, el agente hombre que hace la agresión sexual, venga en estado de ebriedad? Exactamente, ese es otro punto que es grave. Partamos de eso. Aquí hay varios agravantes, ¿no? O sea que probablemente la agente mujer o lo consintió o simple y sencillamente también estaba en lo mismo. Ahora, gravísimo lo que tú estabas diciendo, es decir, bueno, paro el carro, ya, hombre, eso ya va rayando casi que en el secuestro, porque está reteniendo a la que rescataste, una adolescente, por cierto, que fíjate que por tener 13 años, hombre, que podría ser hasta violación agravada, y aquí estamos hablando de un delito de los más graves. Y entonces empiezas a manosearla. Y la mujer que tuvo la oportunidad, al tener la autoridad también, de frenar a su compañero y parar esa situación y hasta consignarlo ahí porque hay flagrancia de un hecho delictivo, simple y sencillamente decide bajarse y no pasa nada. Admirable la postura de la joven de 13 años, que tiene el valor de contar esto a su familia y que tiene la familia también el valor de hacer la denuncia correspondiente, se hacen las capturas pertinentes y esto de verdad, señoras y señores, no solo es indignante, sino que debe terminar. ¿Por qué? Porque por culpa de estos malos agentes, en este caso de la DEIC, es que después toda una institución y la institución policial queda manchada. Exacto, Julio. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría en un contexto donde una niña, una adolescente sea secuestrada, que logre escaparse, por ejemplo, de sus secuestradores o que la dejen abandonada y quiera pedir ayuda? ¿Tú crees que va a acudir con un agente de la policía sabiendo esta Sabes que no, sabes que no porque... Y queda más vulnerable porque entonces... ¿Quién, verdad? Exacto. Sabes que no porque entonces ya te queda la duda, ¿no? O sea, estamos diciendo que estos dos agentes que de no la DEIC... todos los policías son así, pero Así miren, es. este caso... crearon ¿verdad? ya este temor. Entonces, cuando Sí. dicen, miren, vamos a ir a rescatar a la persona, a su familiar, van a ir dos agentes de DEIC. No, mire, mejor voy yo o no sé quién va. Si existe Superman y Batman, que vayan porque Dios guarde con esta situación. Entonces, aquí es grave. Entonces, lo que yo considero que debe de hacerse ya con esta denuncia, este es un delito de acción privada, que se siga, que se continúe, que se les ligue y vincule a proceso, que quede ahí la situación de que no van a poder salir de la cárcel, no hay medida sustitutiva y que les caiga de verdad el peso de la ley. Claro. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? Porque es que ya no es solo un caso, son 2 casos, 3 casos, ¿cuántos casos al año de malos agentes que dañan la imagen de la PNC? Si la PNC está para cumplir varias situaciones, como brindarte seguridad y resguardar tu vida, no puede pasar esto, y menos con una menor. ¿Qué creyeron? ¿Que se iban a salir con la suya? No, la menor fue valiente y aquí también se los vamos a evidenciar a ustedes. Vamos con datos, Julio, y mostrando mucho algunos detalles gusto. sobre este tema. Claro que sí, Sandy, los vamos a ver ahí en pantalla gracias a nuestra producción. A ver qué es lo que pasó. Miren, es indignante. El 15 de junio
estos agentes del DEIC participaron en la búsqueda de una menor de edad, en donde hay en Suchitepeques, porque ella tenía una alerta Alba Kenneth. Según la investigación, los agentes encontraron a la joven, la condujeron a un juzgado y allí el juez resolvió el traslado de la menor a un hogar de protección ubicado acá en Guatemala, en Misco. Según la menor, durante el viaje que duró 12 horas, a ver, quiero entender algo, o sea, de Suchitepeques a Misco, 12 horas, vaya, qué bien, ¿no? Los policías se detuvieron en Escuintla, ahí está la situación, compraron la cerveza, se la ofrecieron, no la aceptó, pero ellos sí la consumieron. Eso ya es otra falta gravísima. La víctima relató que los agentes hablaron de sexo, se dirigieron a la zona 1, no a Misco. Posteriormente el agente hombre la acarició, le ofreció 200 quetzales y la agredió sexualmente. Encima de todo, este cínico, este mañoso y este señor un poco descarado, todavía le dice, mira, te voy a dar 200 pesos, por favor no digas nada. ¿Pero qué cree? Valiente, valiente de verdad esta joven de 13 años. Muy bien. Sí, la verdad es que hay que destacar que denunció, porque con la denuncia uno garantiza también que por lo menos de nuestra parte la situación no se va a quedar impune. A veces es difícil porque dices, me estoy enfrentando a una autoridad porque pues un agente... Tiene todo el poder. Exactamente, entonces puedes decir, no, este caso no va a prosperar, pero también hay que destacar el seguimiento que se le da por parte de los padres para poder formalizar con una denuncia este caso y la investigación que también permite inmediatamente hacer la detención de estos dos agentes, evitando que se fuguen. Ahí vamos entonces a la de cal y de arena, porque también tenemos que aceptar eso y hay que evidenciarlo. Quienes obviamente proceden a la aprehensión, es decir, a la captura de estos dos malos agentes de DEIC, son otros agentes obviamente de la misma Policía Nacional Civil. Y está bien, no, es lo que compete, es lo que corresponde y es lo que hay que hacer. Pero quisiera saber un poquito más de los pronunciamientos que las mismas autoridades policiales están haciendo sobre esto para saber cómo va a ir la investigación, para saber que esta situación realmente se va a resolver. Y me gustaría saber, pero eso nunca creo que lo vamos a escuchar, los pronunciamientos por la protección de los derechos de una menor de edad, de la Defensoría del Menor, de la PDH, que debería ya haberse pronunciado, estar aquí presente, hacer algo, pero bueno, aquí nosotros en A la Medida sí lo denunciamos. Bien, mientras esperamos eso, mejor vamos con otros datos, Julio. Bueno, vamos con mucho gusto, vamos a verlos en pantalla y es que finalmente la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia Sandy logró que ambos agentes fueran ligados a proceso penal por el caso de abuso sexual. Ojo, yo creo, ojalá ya hayan hecho otros exámenes, a ver si no hubo violación. El agente Méndez Jerónimo, son los apellidos de este sujeto, es señalado de agresión sexual con agravación de la pena y el incumplimiento de deberes, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. La agente Santos Miss, la mujer, fue ligada a proceso por incumplimiento de deberes. Se fijó un plazo de 4 meses para concluir la investigación. Bueno, pues ahí está este contexto y este panorama que es bastante sombrío y que hoy necesitamos destacarlo acá en A la Medida, porque si decimos que la mejor herramienta es la denuncia, con esto pues mucha gente no querrá denunciar. Julio, evaluemos la situación legal y los delitos que se cometieron aquí por cada uno de los agentes. Es decir, los que ya mencionabas entonces de la gente que cometió la agresión sexual, ¿cabe uno más? Yo creería que sí, por eso te decía, yo espero que ya se hayan practicado otro tipo de exámenes, porque esto es lo que se sabe. ¿Quién quita que tal vez hasta por algún temor, que es muy fundado de parte de la menor, no haya pasado de la agresión sexual a la violación directamente? Y esto, ojo, que es una cosa grave. Que nos diga la ORP en la Policía Nacional Civil si a estos agentes ya se les inició el proceso de destitución por las faltas gravísimas, el estar haciendo otras cosas en las horas de trabajo, como es estar consumiendo licor, el cometer en flagrancia estos hechos delictivos y lo que estamos viendo ahí. Yo creo que fuera de esto no veo otro tipo de delitos. Probablemente sí, fíjate, el abuso de autoridad, ellos eran la autoridad en ese momento, sobrepasaron esa situación. Y aquí la protección entonces es terrible, porque si se supone que los quitan de allá para protegerlos de lo que pasa, es terrible, Sandy, es de verdad lamentable. ¿Cómo lo ves tú como mujer, para finalizar? Indignante, Julio. Si tú ves una situación como esas, de verdad como mujer te solidarizas porque te pones en el lugar, ¿no? Mínimo. Podría pasar a mí, a una prima, a una hermana, de verdad, no puedes permitir esto. Y ya para ir cerrando, Julio, en el caso de la agente, incumplimiento de deberes es uno de los temas, pero aquí puede haber más, porque imagínate, yo no puedo decir, bueno, como no garantizó la seguridad de ella, incumplimiento de deberes, y el hecho de bajarse del vehículo,
Exacto. Fue cómplice. Porque el hecho de bajarse del vehículo, bueno, me bajo porque yo no quiero estar involucrada, no es así. 2, omisión de denuncia, porque ella sabía el hecho delictivo y no dijo nada. Omisión de denuncia también. Así que, bueno, ahí los tenemos. Ojalá pues de verdad la investigación de estos 4 meses sea dura y todo el peso de la ley para que esto algún día de verdad ya no pase. Indignante situación, Julio. Ojalá que de verdad avance Sí, esa investigación y que se logre esclarecer los hechos, porque no puede estar sucediendo esto. Después, el sistema de alerta Alba Kenneth ha funcionado de una forma muy buena y puede restarle esa credibilidad por el tema de los rescates que se hagan por parte de la policía, y creo que es una institución que no merece que malos agentes la estén manchando. La sigan manchando. Bueno, vamos a dejar por acá este tema y cuando regresemos, ¿sabe usted que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró improcedente la solicitud que hizo el exfiscal encargado de FESI, Juan Francisco Sandoval? Pues se lo vamos a explicar. ¿Cuáles son los argumentos? Se lo damos a conocer al regresar. Así es, no cambie, recuerde que somos a la medida. A finales de agosto, CIDH realizó una audiencia pública para medidas provisionales y supervisar el cumplimiento de la sentencia contra el Estado de Guatemala por la violación a los derechos a la vida judicial en prejuicio de Tirso Román Valenzuela Ávila y Hugo Humberto Ruiz Fuentes, tras fugarse de la cárcel El Infiernito en el año 2005. Sandoval y los defensores públicos de la familia de las víctimas pretendieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara su restitución bajo el argumento que eso podría perjudicar las investigaciones del caso Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes. La Corte Interamericana estima necesario recordar que en la sentencia se pronunció sobre la violación al derecho a la vida por las ejecuciones extrajudiciales de los señores Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes y ordenó sus respectivas investigaciones, las cuales actualmente se encuentran en curso. En cambio, las medidas de protección solicitadas por las representantes se refieren al hecho específico de la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro. En la resolución, la CIDH advierte que no corresponde adoptarlas, en tanto exceden la relación con el objeto de los casos bajo supervisión en términos de lo dispuesto, ya que se refiere a un nuevo asunto en que se alega la violación de diversos derechos. Aun cuando las representantes alegan que hay un nexo entre la destitución y las labores de investigación de los referidos casos ante la Corte, en el acto formal de destitución no se hace referencia a sus labores de investigación de los delitos contra los señores Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes, sino que se afirma que desobedeció una instrucción dada respecto de otros casos. Tales hechos y derechos son distintos a aquellos que se encuentran analizados en las sentencias de los casos Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes. Respecto a este nuevo asunto, por un lado, la Corte aclara que es a la Comisión a quien correspondería primeramente el conocimiento del asunto, sobre la base de los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana. A este respecto, cabe hacer notar que los particulares legitimados por el artículo 44 para presentar denuncias ante la Comisión no pueden plantearlas directamente ante la Corte. Las partes han informado que en contra del acuerdo 2157-2021 de 23 de julio de 2021 se presentó un recurso de amparo y una demanda laboral. La Corte insta al Estado para que tales procedimientos y sus respectivas decisiones sean realizados en forma pronta. Cabe aclarar que al hacer este llamado, la Corte no está prejuzgando sobre los presupuestos del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicción interna que establece el artículo 46 de la Convención Americana ni sus excepciones. Bueno, vamos a tratar de explicar de la manera más breve y sencilla cuáles son los procesos para poder acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Número 1, lo primero que se requiere es agotar todos los recursos en el país de origen, en este caso Guatemala. ¿A qué recursos? Aquí hay cuestiones desde lo laboral, ¿no?, que el exfiscal Juan Francisco Sandoval esgrimía. Entonces, eso primero pasaba a la parte administrativa de la Inspección General de Trabajo y luego a la parte de los juzgados de trabajo. Eso por una parte. Ahora, si hay o existen todos estos otros presupuestos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que si se investiguen, entonces está bien. ¿Qué es lo que pasa? Vas primero a la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Guatemala. ¿Para qué? Para poder acudir en conjunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión evalúa entonces el caso. La comisión es una instancia inferior a la Corte. Y entonces ya la comisión
dice si esto debe seguirse investigando porque hay hechos que fundamentan las violaciones de derechos humanos, al final de cuentas esto es derechos humanos, y entonces ya lo pasa, pero siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos y acciones legales en el país de origen hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a dar una resolución que es vinculante definitivamente con el Estado, pagar un resarcimiento, hacer una restitución, cualquier cosa que mande la Corte. Pero si vas directamente a la Corte te lo van a rechazar, y esto cualquier lego en derecho lo tiene que saber, porque al final de cuentas es como que si quisieras en un proceso penal pasar directamente a la Corte Suprema de Justicia sin haber pasado por el juez de instancia y las salas de apelaciones, sencillamente no se puede. Así es, esta es la explicación. Son procedimientos al final. La pregunta aquí es quién lo estará asesorando y por qué saltarse todos los procesos también, Julio. Sí. Pues bueno, parece que no conoce entonces esta explicación que nos has dado a conocer, porque grave. Cualquiera diría, bueno, esto lo que va a pasar va a ser un rechazo si se plantea entonces la situación. ¿Por qué? Porque no se han agotado aquí los recursos en el país. Y de hecho, en la resolución, la Corte Interamericana lo indica, ¿no? Es que así es. Pero ¿cuál era el objetivo del exfiscal? Bueno, yo creo que tratando de entender, ¿no?, el por qué se acude de una vez a la instancia última, suprema y máxima, saltándose las demás, que ya vimos que jurídicamente no se puede, y la Corte por eso dijo, lo rechazo in limine, esto no lo puedo ver yo si no lo conocieron en todos los otros procesos. Lo que buscaba seguramente era la resolución que ya no es apelable, porque decía yo anteriormente que las disposiciones y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, ya no son apelables y se deben de cumplir. Pero al final de cuentas le salió mal esa estratagema ardid jurídico, no sé cómo llamarlo, porque la verdad que es un error muy de principiantes el hecho de no haber encontrado el camino correcto. Si pasas primero a la comisión, inclusive fíjate, Sandy, si antes de la Corte hubiera acudida directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igual lo rechaza, por lo mismo que aquí en Guatemala ni el amparo que interpuso ni la denuncia laboral han sido resueltas. Entonces por ahí es donde debe irse la situación. Y otra cosa que es de extrañar es que si en su momento pues vimos que tenía ahí colaboración directa con la PDH, ¿por qué entonces no acudió a donde tenía que acudir? Bueno, no lo sé, no tengo explicación. Yo solo sé el procedimiento jurídico. Que no procede entonces, ¿no? El punto era, y según se indica entonces en este documento, era que regresara a su puesto. Así es. Con ese fin entonces se estaba realizando, porque había sido último. un movimiento, indicaba que correspondía a otros intereses y quería regresar. Ya, pero también quiero entender algo, que tal vez estaba buscando una decisión política de lo que es jurídico, pero eso solo pasa aquí en Guatemala, no en otros países. Que en la Corte no te puedes esperar un resultado como esos, y hoy quedó evidenciado, ¿no? Y ahí está el resultado. Vamos con datos. Con mucho gusto, vamos a verlos por favor ahí en pantalla. A ver, Sandy. Cuando Juan Francisco Sandoval fue removido de su puesto en el Ministerio Público, se le señaló de constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad ha sido objeto. También fue señalado en un comunicado ante los vejámenes de los cuales ha sido víctima, así lo decía el comunicado, la misma fiscal general, y ante la inminente falta de confianza en la relación se da por terminado el vínculo laboral. Esto, para entenderlo, hay que decir que es grave, ¿no? Porque tenemos que entender que nadie es eterno en los puestos, y si bien el exfiscal Juan Francisco Sandoval había llevado el rumbo y la dirección de la FESI por muchos años, pues también es válido que vengan renovaciones. ¿Por qué? Lo decíamos acá. Se va Juan Francisco Sandoval, pero el equipo de la FESI queda, ¿no?, íntegro. Entonces, también tiene que haber un poquito de confianza en el resto del equipo, porque si no, ¿qué capacidad instalada dejaste? Si no, ¿qué confianza le tenías a tu equipo? Pero también, fuera de esto, hay cosas de las cuales se le señaló por parte del Ministerio Público al exfiscal Juan Francisco Sandoval, de llevarse la evidencia y de llevársela a otro país, y esta evidencia presentarla en Estados Unidos, donde no hay ni jurisdicción ni competencia. ¿Qué es lo que se pretende con eso? No lo sé, es que la verdad esto se está queriendo hacer como se hace en Guatemala, hacer las querellas en la televisión, hacer las querellas de lo político cuando son netamente cuestiones jurídico-legales. Ahí está el problema. ¿Por qué no accionar ante los órganos competentes en el país? Porque es un tema nacional. ¿Por qué trasladarlos al tema legal internacional, al derecho internacional, cuando no tiene competencia tampoco y cuando no en las etapas, tú nos has explicado, Julio, no correspondía? Entonces,
no comprendemos. Aquí lo más lógico sería que estuviera entonces en el tema laboral ya este asunto, que pudiera entonces presentar pues cuanto recurso quisiera, pero aquí en el país donde está el problema y donde lo tiene que hacer, ¿no? Porque aquí se tiene que resolver. Si finalizado el proceso pues no tiene ninguna respuesta favorable como lo espera, pues bueno, ya vas, si te vulneraron los derechos, porque eso es lo que se busca a nivel internacional, ¿no? Y está bien, no, nadie dice que no. El cumplimiento de derechos. Claro, nadie dice que no. ¿Por qué? Porque todo ciudadano guatemalteco tiene derecho a eso, pero... O sea, es grave cuando tú eres un abogado, tienes experiencia, tienes conocimiento y no lo haces de esta manera. Inclusive en los recursos laborales que aquí se interpusieron, que eso sí es correcto, yo veo algo, aunque yo sé y todos lo sabemos, el abuso que se hace de los recursos de amparo, aunque el amparo es susceptible de toda materia, está bien. Yo creo que primero era lo laboral y después inmediatamente, si había algo que el fiscal Juan Francisco Sandoval consideraba que no estaba bien, pero ya en otro ámbito, digamos en el ámbito penal, planteas la querella directamente en el Ministerio Público. ¿O qué? ¿O significa entonces también que no solo a sus compañeros de la FESI, sino que a todo el Ministerio Público no se le tiene esa confianza? Porque esto también es un mensaje grave. Bueno, lo haces y después ¿qué haces? En la lógica, te vas entonces a la Procuraduría de los Derechos Humanos para ir a las instancias internacionales una vez que sí, ya se resolvió lo otro, pero tienes que hacerlo. Solo en Guatemala se sentó por varios años el mal precedente de que los casos se conocían no en lo jurídico, no en los tribunales, sino que en la televisión, y eso no es así. Todos los casos, sea quien sea, aquí puede venir cualquier ciudadano guatemalteco o alguien que haya sido funcionario público, se tienen que llevar en tribunales, porque para eso están. Bueno, pero también ante esta resolución de la Corte Interamericana existieron pronunciamientos. Yo quisiera que fuéramos a este punto porque la fiscal general también se pronunció entonces sobre este tema. ¿Qué dijo? Veamos, vamos a ver qué dijo a través de los datos, por favor, para que usted conozca también el panorama completo de lo que sucedió. Posteriormente, en un mensaje virtual, precisamente Sandy, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, se dirigió al pueblo de Guatemala. En ese mensaje, Consuelo Porras señaló al exfiscal Sandoval de constantes ataques de campañas de desprestigio en su contra. Porras destacó que la institución que dirige es respetuosa de la opinión pública, sin embargo afirmó que muchas de las opiniones vertidas no se comparten. El mensaje surgió, ya que después de la destitución de Sandoval de la FESI, él ha concedido entrevistas a varios medios de comunicación internacional, sobre todo donde se ha referido hacia varios temas. Y yo creo que aquí también, así como es válido que el exfiscal Juan Francisco Sandoval agote todos los recursos aquí en Guatemala y los interponga y los siga y los querelle y ahí esté pues haciéndolos, también es válido si el Ministerio Público por su parte, como afirma que hubo abusos, que hubo algunos hechos que pueden ser delictivos, presente las pruebas y haga la denuncia correspondiente entonces hacia o en contra de Juan Francisco Sandoval, porque aquí las cosas, lo que vale no es la palabra, lo que vale es lo que se demuestra. Y bueno, decir algo o pronunciar algo es también muy fácil, Julio, pero cuando vemos, bueno, si hay elementos para perseguirlo legalmente, para que tenga algún efecto legal, entonces ese va a ser el punto. La palabra aguanta con mucho, Julio. Sí, pero correcto. Al final tenemos que ver entonces los hechos y todo esto. Si son conocedores del derecho, tienen que saber, ¿no?, que la legalidad se debe respetar y aparte de eso, confiar en la justicia. Confiar en la justicia. Entonces, aquí el mensaje es válido, ¿verdad?, porque nosotros aquí hacemos el análisis. Si usted, digamos, confía y está de acuerdo en lo que dice Juan Francisco Sandoval, está bien. Es válido si usted confía y está de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público, la fiscal Consuelo Porras. Lo que no es válido es que esto se haga de una manera desordenada y al final de cuentas, si ustedes se dan de verdad cuenta de lo que ha pasado, es que hemos quedado una vez más como país, como sociedad, como sistema de justicia, literalmente en ridículo, ¿no?, ante una instancia internacional tan alta como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He de destacar algo de la Corte. Primero lo rechaza in limine porque no compete, pero si dice que hay elementos que están ahí descritos en esa denuncia presentada por Juan Francisco Sandoval, pues que deberán investigarse en Guatemala. Y yo creo que es lo correcto, ¿no?, porque la verdad es la que tiene que salir a luz en lo que compete. Y repito, si Juan Francisco Sandoval tiene elementos para hacer las estrategias jurídicas aquí en Guatemala, que las haga, y el MP, si tiene elementos para actuar en contra de Juan Francisco Sandoval, también que lo haga. Y una cosa más, que se investigue y que se sepa la verdad. Por supuesto, pero complicado también cuando no tienes a una de las partes en el mismo territorio, Julio, porque recordemos también la situación que se da, ¿no? Correcto.
Eso va a ser difícil por un fallo, por ejemplo, que sea en contra del exfiscal. Sí, no está. No está. No está. Bueno. Entonces, no que está. impera la verdad, y que la investigación también se pueda hacer, Julio, para que sepamos, bueno, qué es lo que está pasando, porque ya hay mucho show internacional, queremos saber la verdad y queremos entonces que se pueda iniciar el proceso legal. Ahí está, entonces la conclusión de este tema, y le pedimos por favor que usted no se aparte ni un momento porque en breve regresamos con las importantes noticias de carácter nacional. Ya volvemos. Ya sabe que somos a la medida. Vamos con la parte informativa de A la Medida. Los resultados de la encuesta nacional de ingresos, de empleo y también de ingresos ENEI 2021 podrían darse a conocer a finales de este año, según el INE. Debido a la pandemia, la recolección de información se vio suspendida en 2020, lo que limitó poner en marcha la ENEI. Sin embargo, con esta herramienta se busca establecer cómo se encuentra la situación laboral de Guatemala. Porque estamos yendo a los hogares, a las viviendas seleccionadas y preguntando a los hogares sobre el estado situacional de los indicadores del mercado laboral. En esta ocasión esperamos tener la visita de 596 sectores. Cada uno de esos 596 sectores tiene dentro o tenemos considerado un total de 10 viviendas por sector. De tal forma que en esta ocasión, esta ENEI, la primera del 2021, considerará aproximadamente 6,000 viviendas. Y como ven ustedes, el lugar poblado más lejano que está visitando esta encuesta está ubicado en San Andrés Petén. 110 trabajadores del INE se encuentran recolectando información en 334 municipios. Sin embargo, en algunos hogares de la capital se ha encontrado el rechazo de la población, por lo que se instó a colaborar con el proceso. ¿Sabe usted que el Ministerio de Comunicaciones proyecta al menos la conexión de 50 escuelas en todo el país para que el próximo año puedan gozar los niños del servicio de Internet gratuito? Vea la información. El viceministro de Comunicaciones, Rodolfo Letona, dio a conocer que se continúa con las acciones de manera interinstitucional para reducir la brecha digital a nivel nacional. Actualmente se tiene una cobertura gratuita que supera el 1,000,000 de usuarios. Dando servicios a diferentes instituciones del Estado y también está dando servicios gratuitos como a parques, poniendo convenios con empresas privadas, a parques el cual ya se conectaron casi 1,000,000 de dispositivos. Ahora Guatel va a dar internet gratis a escuelas. Estamos proyectando que para el 2022 vamos a tener conectadas como mínimo 50 escuelas con internet gratis, y ahora se suma este programa de parques a Guatel para darle la conectividad gratis que la población necesita. La misión de parte del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda es la reducción de la brecha digital, el cual incluye a toda la población, y este proyecto esperamos que por medio del Ministerio de Cultura y Deportes se lleve hasta el interior, así como se ha llevado esta conectividad gratis a los parques a 70 parques municipales y 9 mercados aquí en la ciudad. El funcionario confirmó que el servicio que se presta de zona Wi-Fi cuenta con todas las medidas de seguridad para los usuarios. El programa fue inaugurado en 2020 por el presidente Alejandro Yamatei en el departamento de Quetzaltenango. Actualmente son 44 plazas y la meta para lo que resta de gobierno son 250 parques a nivel nacional. Por hoy nos despedimos, pero lo esperamos mañana. Que descanse. Así es, como siempre, pues nosotros nos vamos, pero mañana regresamos. Chao.